cuando no podemos encontrar una solución exacta a un problema. Por eso recuerdan cuando hicimos digamos, cuáles son los temas a tratar, vimos que en realidad todos los temas que tratamos ustedes ya los han visto dentro del ámbito del álgebra y del cálculo. Nada más que ahora nosotros le damos un enfoque de tipo numérico. ¿Ok? Bien. Haciendo una síntesis, vimos que las fuentes de error principales que nosotros tenemos que considerar son estas 5. Los errores del modelo, los errores de cálculo, los errores en los datos, ¿sí? Los errores del modelo, ¿se acuerdan por qué se producían? Porque nosotros un problema físico lo tenemos que de algún modo llevar a una formulación matemática. Los errores de cálculo y de programación, obviamente, les podríamos llamar factor humano, que son los errores que introduce la persona, la máquina, quien hace el método, quien implementa la forma de resolver el problema. Los errores en los datos también son algo inevitable. ¿Por qué? Porque como en general nosotros trabajamos con problemas reales, digamos, entre comillas, entonces nosotros trabajamos con datos experimentales. Entonces, esos datos que son medidos con algún instrumento siempre van a tener asociado un error, ¿sí? Y luego vimos las dos últimas fuentes de error, ¿recuerdan? El error de truncamiento y el error de redondeo. Y yo les dije, están asociados al instrumento que nosotros utilizamos. De nuevo, repito, antes era digamos, era el manual, cuando los cálculos se hacían a mano, digamos, teníamos ahí una limitación. Ahora, con el uso de la computadora o de una calculadora, obviamente esto se ha reducido mucho, pero aún así sigue existiendo. El error de truncamiento, ¿por qué se produce? Porque a un proceso que se supone es infinito o infinitesimal, nosotros lo tenemos que cortar, ¿sí? En algún momento tenemos que, a ese proceso lo tenemos que interrumpir. Eso es lo que genera el error de truncamiento. Y el error del redondeo es el que se produce por el hecho de que yo tengo una limitación en la posibilidad de representar los números con los cuales trabajo. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que un método numérico es en realidad un algoritmo que se caracteriza, ¿por qué? Porque tiene como entrada números y como salida números, ¿sí? Entonces es muy importante este tipo de error. Bien. Bueno, acá tengo una síntesis. Truncamiento es cuando reemplazo procesos infinitos por procesos finitos. Redondeo es porque no puedo almacenar los números reales con todos sus dígitos. ¿Recuerdan cuando ustedes representan en cálculo la recta real? ¿Qué es lo que se dice? Que tiene infinito, o sea, tiene infinitos números. Bueno, nosotros cuando trabajamos con una representación de esa recta, a ese infinito no existe, ¿sí? Bien. Y eso es lo que produce el error de redondeo. Rápidamente quería repasar estas definiciones que hemos dado en la clase pasada, porque las vamos a usar todo el tiempo. ¿Qué es el error absoluto? La diferencia entre el número y su aproximación. ¿Qué es el error relativo? La diferencia, o sea, el error absoluto dividido en el valor verdadero. Ahora fíjense, esto es una definición formal, esto es una definición de libro, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto? Porque si yo en la práctica les pido a ustedes que calculen el error relativo y el número X yo no lo conozco, en realidad no voy a poder calcularlo el error relativo de este modo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la práctica? En vez del X, colocamos acá el X aproximado, que es el único dato al cual nosotros tenemos. Entonces, en realidad, en la práctica, cuando yo calculo el error relativo, lo que estoy calculando es una aproximación a esta definición formal. El porcentual es el error relativo multiplicado por 100. Generalmente esto se usa cuando los valores son muy pequeñitos, ¿sí?
Y este otro concepto que es el de cota de error, ustedes van a ver que se usa mucho en los libros, cuando se hace el análisis de los métodos. Normalmente, como esto es muy difícil que nosotros podamos hacer este cálculo, lo más que nosotros aspiramos cuando nosotros programamos algo es decir, bueno, yo quiero hacer un cálculo donde el error esté dentro de un cierto, o sea, que sea dentro, por debajo de una cierta cota. ¿Ah? Y esa es la forma en la cual normalmente nosotros resolvemos nuestros problemas. Esto que está acá no es más que la definición. Si esto es valor absoluto, ¿eso qué significa? Que el valor verdadero es el valor aproximado más menos la cota de error. ¿Ah? O sea, tengo un intervalo de validez, digamos, de X. ¿Ok? Bien. Fíjense acá un ejemplo clásico. Supónganse que yo quiero calcular el valor 8 tercios. 8 tercios, esta es una fracción con infinitos dígitos acá, entonces yo voy a cortar esto, voy a tomar solamente acá, en vez de tomar todos estos dígitos, voy a tomar solamente 2 dígitos decimales. Perdón, dos valores, sí. Entonces la aproximación va a ser un 2,66. ¿Cuánto vale el error absoluto? El error absoluto es el valor verdadero menos la aproximación. Y eso me da este resultado. ¿Eso qué me dice? Que el error absoluto está en el orden de las centésimas, ¿sí? Entonces yo puedo tranquilamente a este resultado mostrarlo diciendo eso. Yo he calculado una aproximación de 8 tercios que vale 2,66 y ahí me está diciendo que tiene un orden de error de una centésima, ¿sí? Esa sería la forma en la cual uno mostraría el resultado obtenido. ¿Ah? Lo diría de este modo. Bien. Cuando nosotros hablamos de error, fíjense, esta definición que hemos dado acá, decimos la diferencia entre X y X raya. ¿En qué plano estamos trabajando? ¿Cómo serían estos? ¿Qué son X y X raya? ¿Qué clase de números? ¿Cómo los clasifico esos números? ¿Cómo lo han definido? Díganmelo, porque yo como no puedo ver los chats, díganmelo así yo los escucho. Aquí José dice medida real y teórica. Bueno, está bien. Tanto X como X raya son números reales, ¿no es cierto? Que yo les decía, están dentro del, digamos, dentro de la recta real. O sea, el universo de representación son los reales. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero trabajar? ¿Cuándo podríamos, por ejemplo, si yo acá le estoy diciendo X y X rayas pertenecientes a R a la N? Generalicemos, ya no son unidimensionales. ¿Qué tipo de valores podrían ser X y X raya? Si leemos la diapositiva, está puesta al final, ¿no es cierto? Acá está la respuesta a mi pregunta. Si X y X raya son vectores o matrices, ¿qué pasa? Ya no son números reales, ya pertenecen a R a la N, ¿no es cierto? Ya estamos trabajando en otras dimensiones, en 2 o en 3 dimensiones. En ese caso, yo ya en la definición de error no puede ser como antes el valor absoluto de la diferencia. Lo que yo hago es reemplazar ese valor absoluto por ¿qué? ¿Qué es esto que tengo acá? La norma de la diferencia. Entonces yo tengo que trasladar esa definición de R a la N. Para eso lo que hago es reemplazar valor absoluto por norma. Esa es la forma en la cual yo calculo el error y el error relativo, ¿sí? Simplemente eso, reemplazo valor absoluto por el concepto de norma. Ya lo vamos a desarrollar cuando tengamos que trabajar con vectores o matrices, ¿ok? Bien.
Bueno, nos aboquemos ahora a qué es el error de redondeo. Entonces, dijimos que el error de redondeo se produce, ¿por qué? Porque en la computadora solo se pueden representar cantidades, o sea, números, con un número finito de dígitos, ¿sí? O sea que si un número tiene infinitas cifras decimales, como pi, por ejemplo, como pensemos, entonces la máquina no los puede guardar porque tiene una capacidad de almacenamiento finita. Entonces eso me genera el error de redondeo. Hay dos tipos de error de redondeo que vamos a ver son importantes. El error de representación y el error debido a los cálculos. ¿Qué sería el error de representación? Fíjense, cuando ustedes digitan en el teclado, no sé, 3,5, 10,9, ustedes, ¿qué es lo que hacen ahí? Ese número que lo ingresan en decimal, lo que hace la máquina es transformarlo a binario y almacenarlo. Entonces, el error que se produce cuando se almacena ese dato es lo que llamamos el error de representación. Por otro lado, esos números que nosotros ingresamos, por supuesto, son los datos y los elementos con los cuales después vamos a desarrollar los algoritmos numéricos. Es decir, que esos números nosotros los vamos a tener que hacer cálculos para ver los resultados. Entonces, eso también le va a producir un error. Y eso es lo que le decimos error debido a los cálculos. ¿Está claro? Bien. Hagamos un breve repaso del sistema de numeración posicional. Esto es algo que ustedes creo han visto en, no sé, en la primaria, me parece que se lo ve. O sea, este sería, fíjense acá, cómo se representan los números. Miren, nosotros acá tenemos el 0, ¿sí? El punto que determina una fracción. ¿Qué significa esto? Que a la derecha tenemos lo que sería la parte, digamos, fraccionaria. Y a la izquierda lo que sería la parte entera. Fíjense, a propósito, no estoy diciendo parte decimal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué comentarios me harían ustedes debido a los valores que yo tengo mostrados acá? ¿Qué significa esto que yo estoy usando acá? ¿Cuál es el sistema que está representado acá? Acá no tengo un sistema de numeración decimal. ¿Qué tipo de sistema es? Profe, Ana, Lucía y Gabriel dicen binario. Perfecto. Yo acá lo que estoy representando, o sea, el número que yo represente acá va a ser un número en base 2, ¿sí? En realidad, si yo en vez de 2 pongo 10, voy a tener un decimal. Si pongo 3, voy a tener un, no sé cómo te dice, si pongo 8, un octal. O sea, todos los sistemas de numeración posicional son iguales. Lo único que cambia es el numerito acá. Según la base, en este caso está base 2. Entonces, fíjense, ¿qué significa lo que yo tengo puesto acá? Y este es lo que me separa la parte entera de la fraccionaria, significa que todos los números que están a la derecha, lo que tienen es la base elevada a un valor negativo. Que arranca en -1, en -2, en -3, -4, -5. Y los que yo tengo a la izquierda del punto es la base elevada a un exponente, en este caso positivo, donde el primero es el 0, ¿sí? Entonces, 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado es 4 y así. Y según la cantidad de valores que yo tengo puestos acá, después lo que yo tengo que hacer no es más que sumar los valores que tengo. ¿Ah? Y eso me da una representación.
Entonces acá, miren, para una cuestión que recordemos un poquito, 2 a la menos 1, en realidad es 0,5, 2 a la menos 2, 0,25, 2 a la menos 3, 0,125 y así, ¿ok? Bien, entonces, de nuevo, en un sistema de numeración posicional, el valor de cada símbolo o cifra depende tanto del símbolo, o sea, del numerito este, como de la posición. Este es el símbolo y la posición determina que tengo exponentes, en este caso negativos y en este caso positivos. Entonces, fíjense, como nosotros en realidad, cuando les vuelvo a repetir, nosotros ingresamos un número en base 10 y ese número se transforma a base 2 para ser almacenado, entonces, ¿cómo es el proceso de conversión? Supongamos que yo tengo un numerito, 29. Ese numerito 29 está en base 10. Entonces yo lo quiero llevar a binario. ¿Por qué? Porque mi máquina lo va a almacenar en base 2. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de conversión? Lo que se hace, si el número es un número entero, se va dividiendo sucesivamente en 2. ¿Sí? Y el resto es lo que después me va a permitir la representación en binario. Entonces divido 29 en 2, me da 14, después a lo que me queda lo divido en 2, mi resto es 0, 7 en 2 me da 3, resto 1, 3 en 2. ¿Hasta cuándo? Hasta que cuando ya el numerito que me queda acá es menor que 2, entonces ya no tengo más número para dividir. Entonces, cuando yo quiero representar este número 29 en binario, si el número es entero, lo que tenemos que hacer es ir al revés. Es así, arrancamos desde abajo para arriba. Esa es la dirección, ¿sí? De abajo para arriba. Entonces tenemos 29 base 10 es 1, 1, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 0, 1 en base 2. ¿Ok? ¿Está claro cómo es el procedimiento para transformar a binario? ¿Alguna duda? Sí, profe. Bueno, bien. Entonces, este es el procedimiento si el número es entero. Ahora, veamos qué pasa si el número es decimal. ¿Sí? Si yo tengo un número decimal, o sea, un número que tiene parte fraccionaria decimal, para llevarlo a binario, ¿qué es lo que tengo que hacer? En vez de dividir en 2, voy a multiplicar por 2. ¿Ah? Entonces multiplico por 2, ¿y qué es lo que hago? La parte entera la separo. ¿Ah? La parte entera del resultado la traigo para acá. Y lo que me queda, lo que es la fracción esta, la vuelvo a multiplicar por 2, pongo acá, vuelvo a multiplicar por 2, pongo acá, multiplico por 2 acá, hasta que, fíjense, en este caso ya me ha dado, directamente me dio 1, entonces ya no sigo trabajando. ¿Ah? Entonces, ¿cómo represento una fracción decimal en binario? Ahora tomo los dígitos estos binarios desde el primero hacia abajo. Entonces esto tiene una parte entera igual a 0 y a continuación pongo en esta mantisa, digamos, los valores 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Entonces yo he transformado este número, que era una fracción decimal, a fracción binaria. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora, veamos este otro numerito. Quiero el número 0,6, que está en base 10, lo quiero llevar a binario. Hago exactamente lo mismo. Multiplico por 2, extraigo esta parte entera, lo que me queda acá, esta mantisa, la vuelvo a multiplicar por 2, acá me queda 0, multiplico de nuevo por 2, me queda 0, multiplico de nuevo por 2, me queda 1,
Y fíjense qué es lo que observamos acá. Que acá hay como un ciclo que se vuelve a repetir, por eso lo he dejado acá un poco en gris. O sea, este proceso, o sea, desde 0,6 hasta 0,8 se va a repetir indefinidamente. ¿Ah? O sea, que ¿eso qué significa? Que los dígitos binarios 1, 0, 0, 1 van a volver a repetirse, ¿sí? O sea, este 1, 0, 0, 1 van a volver 1, 0, 0, 1 y de nuevo 1, 0, 0, 1 y así. Es decir, que en este caso, ¿cuál sería la diferencia entre este número y este número? Que esta fracción decimal tiene una representación exacta en el sistema binario. Es decir, ¿qué significa eso? Que el número de dígitos binarios que representan a esta fracción es finito. Yo acá, con 5 dígitos binarios, he podido representar esta fracción. En este caso, ¿qué ocurre? Que yo acá tengo infinitos dígitos binarios para poder representar esta fracción. Es decir, que el número 0,6, que nosotros lo vemos tan bonito y tan tranqui, no tiene representación exacta en el sistema binario. ¿Está claro el concepto? Bien. Entonces, esto que tengo acá, ¿qué es lo que me está diciendo de entrada? Que yo este número lo voy a poder representar exactamente en la máquina. A este número no. ¿Por qué? Porque si la representación tiene infinitos dígitos binarios, o sea, necesito infinita cantidad de bits, yo voy a tener que cortar en algún momento dependiendo de la capacidad de memoria que tenga mi máquina. ¿Ok? Entonces, acá queda muy claro qué es el error de representación, el error de redondeo causado por la representación. ¿Ok? Bien. Veamos ahora cómo se hace esta representación interna. ¿Ah? ¿De qué forma cada máquina representa internamente los números? Hay dos maneras principales que ustedes van a encontrar para representar los números. La llamada representación de punto fijo y la llamada representación de punto flotante. ¿Qué significa cuando la arquitectura es de punto fijo? Significa que los números se representan con un número fijo de cifras decimales. Por ejemplo, acá, yo digo, voy a usar, digamos acá, por ejemplo, tres cifras decimales para cada número. Entonces, este número tiene 3 y en este caso también tengo 3 cifras. Siempre voy a guardar los números con 3 cifras decimales. Esta arquitectura se introdujo en la década de los 80. La principal causa es cuando se empieza a trabajar con procesamiento de señales, Digital Signal Processing. Sobre todo se usaba mucho para equipos de audio. Entonces, en ese momento, bueno, y hasta el día de hoy, los chips que se usan para procesar señales que son de bajo costo usan este tipo de arquitectura y son más baratos. ¿Por qué? Porque no necesitamos una unidad de punto flotante. Entonces, siguen siendo muy utilizados, sobre todo por eso, porque son suficientes para las aplicaciones que tienen, ¿sí? Y son baratos. Ahora, si nosotros queremos realmente hacer un trabajo, sobre todo de índole numérica, en realidad no nos alcanza, digamos, el punto fijo, esta arquitectura es ineficiente. En realidad, todas las máquinas de propósito general, o sea, todos los lenguajes de propósito general que se utilizan hoy en día, utilizan este tipo de representación, que la llamamos de punto flotante. Rápido y digamos brevemente, ¿qué significa que un número que una arquitectura sea de punto flotante? Que los números se representan
no con un número fijo de cifras decimales, sino con un número fijo de dígitos significativos. ¿Ok? Vamos a ver qué significa eso. Fíjense, este es un número, la diferencia con estos números es que en general nosotros tenemos siempre los dígitos, o sea, esto que le llamamos la mantisa, van a ser valores significativos, y lo que sí le agregamos es acá un exponente. Un exponente positivo o negativo, cuya función es moverlo al punto. Esa es la intención del exponente. Lo mueve para asegurar dígitos significativos. ¿Cuál es la definición de dígito significativo que ustedes van a encontrar en los libros? Bueno, esta es una. Dado un número X, es cualquier dígito, excepto los ceros a la izquierda del primer dígito, diferente de 0, que solo sirven para fijar la posición del punto decimal. ¿Está claro? Entonces, fíjense, con este criterio, todos estos números, fíjense, con magnitudes tan diferentes, porque acá tengo de las milésimas, acá tengo unidades, y acá tengo, perdón, acá tengo miles, acá tengo unidades, y acá tengo milésimas, todos estos números tienen la misma cantidad de dígitos significativos, independiente del valor. Porque, miren, si hacemos acá rápidamente una comparación de esta representación con la de punto fijo, yo si tuviera una representación acá, si usara el punto fijo para guardar estos números, y supongamos que yo hubiera dicho que tengo 3 cifras decimales, miren, acá, no pierdo información porque puedo representar todas las cifras decimales, pero en este caso, yo solamente hubiera podido almacenar hasta 1. Es decir, que hubiera perdido esta información que es significativa. Esa es la gran ventaja que tiene el punto flotante, que me permite representar una mayor cantidad de números, ¿ah? Perder menos información. O sea, disminuye el error de redondeo. ¿Bien? ¿Cómo se describe esta representación de punto flotante? Mira, dado un número X, que sabemos tiene una representación de punto flotante en una determinada base. Esa base puede ser base 10, puede ser base 2, puede ser base 8, 16. ¿Qué características tiene un número con esta representación? El número X está formado por qué partes, digamos. El signo del número, porque un número puede ser positivo o negativo. Esto que lo que le llamamos es una mantisa. La mantisa esta está formada por dígitos que están en la base que nosotros trabajemos, o base 10 o base 2, y acá tengo un exponente, o sea, la base elevada al exponente. Esta mantisa tiene la característica que es una mantisa normalizada. ¿Qué significa que es una mantisa normalizada? Que siempre el primer dígito de la mantisa es mayor que 0, ¿ah? Tiene que ser distinto de 0. Esa es la característica para que nosotros, es lo que le acabamos de plantear, que lo movemos al punto de forma tal que sean todos los dígitos significativos. Entonces, para que eso se cumpla, la mantisa tiene que estar normalizada. Entonces, condición, este primer dígito siempre mayor que 0. ¿Ok? Y esto lo describimos de este modo, fíjense. Los A sub I son dígitos en el sistema que estemos trabajando y se debe cumplir el primer dígito distinto de 0, o la otra opción es que todos los dígitos sean nulos. Cuando todos los dígitos son nulos, ¿qué estamos representando? ¿Cuál es el número que representamos en este caso? Hay un solo número que tiene todos sus... ¿0? Claro, el 0, exactamente, ¿sí? O sea, si la 1 es igual a 0, tiene que ser todo 0, si no hay un error.
En todos los otros casos, siempre el A1 tiene que ser mayor que 0. Y el exponente, o características también se denomina, ya lo vamos a ver, es lo que se utiliza para moverlo al punto. Porque lo que nosotros hacemos es al punto lo llevamos a izquierda o derecha para garantizar que este numerito sea mayor que 0. ¿Sí? Bien. Y acá miren, acá hay un comentario que ya lo vamos a explicar un poquito cuando pasemos a un caso particular. El número de dígitos de la mantisa determina la precisión de la representación y este exponente determina el rango de la representación. Bueno, veamos un ejemplo. Miren, supónganse que ustedes tienen este numerito, el número menos 9.25 en base 10. Supongamos, un ejemplo cualquiera, que nosotros tenemos una mantisa de 8 dígitos y que nuestro exponente tiene 3 dígitos. Acá en este caso, fíjense, estamos pasando de base 10 a base 2, ¿no? Vamos a pasar. O sea que cuando yo hablo de dígitos binarios, tenemos que representarnos los bits en la máquina, ¿sí? Una maquinita cualquiera. Acá me faltó, perdón, aclarar b igual a 2, debería agregar acá. Entonces, la representación en binario de este numerito, ¿qué es lo que hago? En base con lo que hemos visto hace rato, represento el número 9. El número 9 tiene esta representación, porque acá tengo, esto es 2 a la 0, esto es 2 a la 1, esto es 2 a la 2 y esto es 2 a la 3. Entonces, acá tengo 8 más 1 es 9. Para representar el punto 25, fíjense que tengo 2 a la menos 1 y 2 a la menos 2. Entonces, como esto sería 0,5, pongo un 0 y esto 0,25. Entonces sumo 0 más 0,25 y tengo la otra parte. Entonces, la forma en la cual yo represento el 9,25 en binario es este. Este sería el numerito. Pero ahora yo lo tengo que normalizar. Recuerden que nosotros hemos dicho que la forma de representarlo al número normalizado tiene que ser todo mantisa y siempre el primero distinto de 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este 0 que está acá, lo voy a correr para acá. Perdónenme, acá tengo un error. Acá tengo un error. A ver, díganme ustedes cuál es el error que yo he cometido. Acá hay un error en este. La potencia de... La potencia. ¿Qué potencia debería tener yo acá? 4. 4. Muy bien. Muy bien. Corríjanlo ustedes, yo la verdad que no puedo salir de acá, después lo voy a corregir, pero muy buena la observación. Fíjense, yo he corrido el punto desde esta posición hasta acá. Entonces, si yo lo corro hasta acá, estoy corriendo los 4 lugares, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. Entonces, yo acá tengo la mantisa, la base, que es 2, y el exponente no es correcto. ¿Por qué? Porque este valor 11, ¿a qué equivale? 11, ¿cuánto es? Este 11 es un 3. Y yo acá en realidad tengo que poner 4. O sea, tendría que poner 100. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando yo voy a representar este numerito en base a esto que habíamos puesto acá, en realidad, ¿qué es lo que tengo? El signo, el exponente y la mantisa. Cuidado, por favor, ustedes corríjanlo, acá tiene que ser 100. Lo importante es que rescatemos de acá que nosotros tenemos que reservar siempre un bit para el signo, una cierta cantidad de bits para el exponente y una cierta cantidad de bits para la mantisa. Entonces, fíjense,
según la cantidad de bits que yo tenga acá, voy a poder representar números más grandes o menos grandes. Y según la cantidad de bits que tenga en la mantisa, como la mantisa es siempre, fíjense, en un valor que es decimal, me está representando una fracción, me va a decidir hasta cuánto es lo más pequeñito que yo puedo medir o representar. Veamos un ejemplito. Acá, perdón, el signo. Cuando el bit del signo es igual a 1, estoy representando un número negativo. Cuando el bit del signo es un 0, estoy representando un positivo. La voy a anotar para corregirles luego. Por caso, luego les voy a subir la corregida de esta clase. Bien. Yo acá les puse a modo de ejemplo una cierta cantidad de bits para la mantisa y una cierta cantidad de bits para el exponente. Pero en algún momento las distintas empresas y los que hacían los fabricantes de chips decidieron que para facilitar la portabilidad de programas de un procesador a otro, buscaron un estándar. Y ese estándar es el de la IEEE 754, este estándar es del año 85, se sigue usando hasta el día de hoy, y ustedes van a ver que todos los lenguajes que ustedes utilicen para programar en general respetan este estándar, ¿sí? Y las distintas máquinas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que yo puedo traer, un procesador, un programa escrito en un cierto lenguaje, lo llevo a otro y me sigue valiendo esta característica. O sea que si ustedes trabajan en Python, en C, en Fortran, no sé, en MATLAB, todos respetan el mismo estándar, en Excel, todos. Bien. Este estándar, en general, tiene un formato para los números en precisión simple que utiliza 32 bits. Y si nosotros necesitamos trabajar con números más grandes o más chiquititos, utiliza no 32, sino 64 bits, ¿sí? Esta 32 bits es la longitud de una palabra. En el caso de acá utiliza 2 bits para representar los datos. Veamos cómo es la representación entonces de números usando esta precisión de 32 bits. Fíjense, de esta palabra de 32 bits, ¿cómo se distribuyen estos bits? En el bit 31 guarda, digamos, es el que utiliza para representar el signo del número. Desde el 23 hasta el 30 usa para representar el exponente. Y desde el 0 al 22 utiliza para representar la mantisa. ¿Ok? Entonces tenemos un bit para el signo, 8 bits para el exponente y 23 bits para la mantisa. Yo les decía que el valor del exponente, que se guarda como complemento a 2, los números que permiten representar, tienen un rango de variación que va desde 10 a la menos 38 a 10 a la 38. O sea, el número más pequeño que puede representar es del orden de 10 a la menos 38. Y el número más grande que puede representar es del orden de 10 a la 38. ¿Está claro? Este rango que yo estoy poniendo acá, por supuesto, es del lado positivo, ¿no es cierto? Ustedes piensan que tenemos la recta, los valores positivos y los negativos. Esto sería del lado de los positivos. Y luego, en forma de espejo, para el otro lado, si ponemos un signo menos, sería la parte negativa. Ahora, los bits de la mantisa, yo les decía que nos dan la precisión de la representación. ¿Por qué? Porque lo que nos permite la cantidad de bits de mantisa es hasta cuánto es lo más pequeño que yo puedo representar. Yo siempre hago el paralelismo con la regla. La regla me permite medir hasta el milímetro. Si yo quiero medir debajo del milímetro, ya tengo ahí una imprecisión. Bueno, acá pasa lo mismo.
el número más pequeño que yo puedo representar es 1 sobre 2 a la 23. O sea, 2 a la menos 23. Eso es lo más chiquito. Si el número es más pequeño, si la distancia entre dos números es menor que esa, ya no puedo medirlo con esta representación. Ese 1 sobre 2 a la 23, cuando yo lo transformo a decimal, me da una precisión de 7 dígitos decimales. Entonces, cuando yo trabajo en precisión simple, o sea, en general todos los valores que son reales, cuando ustedes guardan, almacenan un número real, estas son las características de la representación. Solamente tengo un rango de variación. El más grande es 10 a la 38, el más pequeño es a la menos 38, y solamente puedo distinguir hasta una precisión de 7 cifras decimales, ¿ok? En realidad, en la práctica, si ustedes leen un poquito, van a ver que lo que hace la máquina, como sabe que siempre el primer bit es 1, en realidad lo aprovecha y guarda uno más. En realidad es lo que se llama el bit oculto, ¿no? Y en realidad lo que hace es 1 sobre 2 a la 24 en la práctica, porque un dato más guarda un dato más, ¿sí? Bien, entonces eso sería la representación de punto flotante, que es la de la 754 de la disciplina, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un número que es más grande que 10 a la 38? Entonces la máquina me va a devolver algo que se llama un error de overflow, ¿sí? Si el número es más grande de lo que yo puedo representar, me va a decir, no, ojito, usted está trabajando por fuera del rango permitido, me da un error. ¿Qué pasa si el número es más pequeño? Porque fíjense ustedes que yo tengo el 0 y el 10 a la menos 38, acá hay hay un espacio entre el 10 a la menos 38 y el 0. Si el número es menor que el número más pequeño que se pueda representar, directamente lo que hace la máquina lo considera 0 y sigue trabajando. Esto puede ser una fuente de error, ¿en qué casos? Porque si ustedes están haciendo, por ejemplo, una comparación, y si dicen, bueno, si la diferencia de dos números es igual a 0, haga tal cosa, y en realidad no es 0, es un número muy chiquito, bueno, entonces, ahí estamos, ¿ok? Bien. Los errores que han producido, la cantidad de errores, hay algunos errores muy clásicos, muy nombrados, errores que se han producido por el tema de errores de redondeo o por no tener cuidado al programar. Casos clásicos por acá, por ejemplo, tengo en el año 95, un cohete de la Agencia Espacial Europea sufrió una explosión 40 segundos después del despegue. ¿Y a qué se debió? Que hubo un fallo en el sistema de control inercial. ¿Por qué? Porque un número de puntos flotantes de 64 bits se convirtió a un entero de 16 bits. Y en ese caso dio un error de overflow. O sea, esos detalles, cosas que uno no piensa que puede pasar, pero hay errores graves que a veces pueden estar causados por estos errores. Por eso es fundamental cuando nosotros programamos, probar los programas para evitar todo este tipo de inconvenientes, ¿sí? Después les voy a hacer un listadito de algunos otros errores muy clásicos que aparecen, digamos, en la literatura. Bien. Fíjense, algunos valores especiales, digamos, que ustedes van a encontrar denotados son estos. Miren, el 0, como el 0 puede tener un signo más o un signo menos, en realidad lo que lo caracteriza es todo el exponente en 0 y todos los bits de la mantisa en 0. Entonces ese es el número 0, el nulo. Luego, aún a pesar de que el valor más chiquito que uno puede representar es 10 a la menos 38,
se avanzó, los últimos, digamos, los lenguajes de programación en general han avanzado y han ampliado un poquito este intervalo. Entonces, fíjense, a ese intervalo, el 2 a la menos 127 es el 10 a la menos 38. Hoy en día los lenguajes han avanzado un poco más y han incorporado ciertos números que los llaman subnormales. Estos números subnormales van desde 2 a la menos 149 a 2 a la menos 126. ¿Qué significa eso? Que han ampliado un poco más la cantidad de números para representar por debajo del intervalo de números normales. En ese caso, el exponente está todo en 0 y la mantisa tiene un dígito distinto de 0. Puede ocurrir cuando ustedes tienen problemas de overflow, ahí ustedes tienen valores infinitos. ¿Cómo lo representan a ese número cuando se supone que tienen un valor que está por afuera de la representación, del rango de representación? El exponente todo en 1 y la mantisa todo en 0. Esa es la forma en la cual se almacenan estos números especiales. Y después hay otros números que se les llama, ustedes van a ver que les da un mensaje de error a veces el programa que les dice not a number. Aparece así, el mensaje de error dice none. Por ejemplo, si ustedes quieren trabajar, por ejemplo, la raíz de un número negativo, eso tiene la clasificación. Si ustedes están trabajando con números reales y quieren y les da la raíz de un número negativo, les da un mensaje de error, ¿sí? Acuérdense que sí existen los números complejos, pero si ustedes no lo han definido al valor como complejo y han querido calcular, por ejemplo, eso, raíz de un número negativo, les aparece este mensaje, ¿ah? Y cómo es internamente la representación, es así, ¿ok? Bien. Miren, acá está sacado de un librito especial. Acá tenemos, este es el rango de valores representables. ¿Ah? Esto sería el 10 a la menos 38 y esto sería el 10 a la 38. Cualquier número más grande entra de esto que se llama la zona de overflow. Por debajo del 10 a la menos 38 tenemos el conjunto de valores subnormales que llega hasta acá. ¿Ah? Hasta 2 a la menos 149. Y sigue habiendo un pequeño intervalito, pero ya mucho más reducido, entre el 0 y el número más pequeño de los subnormales. Eso es lo que sería la zona de underflow. ¿Ah? Entonces, así quedaría, digamos, la recta real de algún modo representada. Esos son los valores que nosotros podemos representar. ¿Ok? Bien. Ahora, puede ocurrir que nosotros necesitemos trabajar, sobre todo la gente que trabaja con reacciones químicas, muchas veces necesita números por debajo, los valores que maneja están por debajo del 10 a la menos 38. O podría ocurrir que yo necesite trabajar con números más grandes, muy grandes. Entonces existe esta otra representación adicional que se llama doble precisión. ¿Qué característica tiene esta representación? Que en vez de usar los 32 bits, usa 64 bits. Entonces, ¿cómo lo distribuye? Fíjense, acá tiene para el signo, sigue teniendo un número. Para el exponente ahora ya tiene 11 bits. ¿Ah? Y para la mantisa tiene 53 bits. O sea, miren, ha crecido bastante la asignación de bits. ¿Qué nos permite representar esta doble precisión? Números que van desde 10 a la menos 308 a 10 a la 308. Y ahora la mantisa, he duplicado la cantidad de cifras. ¿Ah? En vez de tener una precisión de 7, tengo una precisión de 15. ¿Ok? Bien, internamente, MATLAB y Python trabajan con esto, trabajan internamente en doble precisión. Los tiempos son mucho más pesados. ¿Sí? ¿Por qué?
porque yo necesito, digamos, en vez de mover, cuando yo opero, en vez de mover palabras de 32 bits, ahora necesito mover 64 bits. Entonces, eso hace que se pone mucho más lento el tema de los cálculos. ¿Ok? Bien. Estas, digamos, son las representaciones más usuales que se utilizan. Existen algunas computadoras con otro hardware mucho más potente que también trabajan con cuádruple precisión. O sea, en vez de usar 64 bits, usan 128, pero ni lo pensemos, porque eso, digamos, son para problemas muy específicos y necesitamos tener máquinas con sistemas de hardware muy potentes para poder soportar ese nivel de cálculo, ¿no? Bien. Bueno, entonces, si ya hemos visto cómo podemos representar los números, ¿a qué le llamamos? ¿Cómo se produce ese error de representación? ¿Por qué se produce el error de representación? Entonces, como la mantis hemos visto que tiene n dígitos en la base B, entonces, todo número que sea más largo tiene que cortarse, ¿no es cierto? Porque yo tengo una cantidad finita de dígitos. Veamos en decimal, supóngase, ustedes tienen esta fracción, la fracción periódica. O sea, tiene infinitos dígitos, 3. Si yo tengo, supongamos que eso yo quisiera representarlo, por decir algo, con 7 cifras, ¿qué pasaría acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo acá tendría que cortar esto, no lo puedo representar. Lo mismo me pasa en este caso. ¿Ah? Yo tendría acá solo 7 cifras y ya debería cortar. O para representar pi, un número irracional, también lo debería cortar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Debería cortar. O sea que yo tengo una opción es tener números que en su expresión decimal tienen que ser cortados para poderlos guardar. En ese caso yo creo que nos queda muy claro el error de representación. Pero también está lo que había planteado anteriormente. También puede ocurrir que haya números que tienen representación exacta en base 10, pero cuando yo hago la transformación a la base 2, entonces dejan de tener representación exacta. Por ejemplo, el número 4/5, por ejemplo, el número 3/5, o sea, el número 4/5, si yo lo pongo en base 10, me da 0,8. Habría que ver cómo queda cuando lo paso a base 2. El número 3/5 me da 0,6 en base 10. Creo que anteriormente a este lo hemos pasado a la base 2. A ver, déjenme que vuelva un poquito. Acá. ¿Recuerdan que el 0,6 en base 10, cuando yo lo llevaba a binario, me daba infinitos dígitos binarios? O sea que yo acá, si estoy usando la representación de la IEEE, cuando llegue al número 23, voy a tener que cortarlo. Entonces voy a descartar los bits. Lo que yo descarto es lo que representan el error de representación, lo que genera el error de representación. ¿Ok? Bien. Bueno, en resumen, los valores de T, que es la cantidad de dígitos de la mantisa, de E, que es la base, perdón, el exponente, y B, que es la base, van a determinar qué valores reales se pueden representar exactamente en una computadora. Miren, acá a modo de ejemplo, supónganse que yo estoy trabajando en base 2, que tengo una mantisa de 3 dígitos y un exponente de 3 dígitos. Estos serían todos los números que yo podría representar. Lo estoy poniendo en la base, en la recta real. Estos serían los números que yo puedo representar. Puedo representar, fíjense ustedes, el más chiquito, digamos, es 1 medio, el más grande es 7,
¿Sí? Y acá tengo una separación, fíjense, entre 1/2 y 5/8 hay un rango de números que no puedo representar. Acá entre 5/8 y 3/4, acá entre 1 y 5/4, que es 1,25, entre 1,25 y 1,50, y así sucesivamente vemos que hay una serie de gaps, digamos, todos estos numeritos, yo acá no hay un montón de números que no puedo representar. Entonces, si yo quiero representar, qué sé yo, supongamos, si yo tengo el número 225, el número 225 ni es 2 ni es 5 medio, pero como yo solamente tengo el 2 o el 5 medio, el número 225 que está acá en el medio, yo de algún modo tengo que llevarlo, y para guardar el 225, o lo guardo como 5 medio o lo guardo como 2, ¿sí? Entonces, ese error, que es el que proviene de que al 225 yo lo tengo que guardar en la máquina, o como 250 o como 2, eso es el error de representación. ¿Está claro? ¿Está claro el concepto? ¿Cuál es la fuente del error de representación? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Entonces, ¿cómo se lo denomina? Esta es una denominación que en algunos libros está. Este FL de X viene de float de X, viene del inglés. Lo van a encontrar con distintas formas en distintos libros. ¿Cuál es la idea? Que un número que no tiene representación exacta se denomina float de X. Ahora, ¿cómo es el método para representar un número? Hay dos formas en general: por redondeo o por corte. La definición matemática, o sea, la definición que ustedes van a encontrar en los libros es esta que está acá. En el caso del redondeo, se suma 0,5 por 10 a la n menos k más 1, y luego se cortan los dígitos k más 1 en adelante. ¿Ah? Para en caso de corte, se corta directamente desde el dígito k más 1 en adelante. ¿Sí? Entonces, k, fíjense, es la longitud de la mantis. Ahora, esta es la definición formal. Vayamos a la parte práctica, la regla práctica, que es lo que normalmente uno utiliza. En el caso del redondeo, se elige como float el número de puntos flotantes más cercano a X. Y en el caso de corte, se elige como float el número de puntos flotantes más cercano entre 0 y X. ¿Cómo sería esto? Fíjense. Miren, un ejemplo muy sencillo. Quiero almacenar el número pi. El número pi yo sé que tiene infinitos dígitos. ¿Ah? 3.1415.9. Y yo tengo, me dicen que yo solamente tengo para guardarlo, tengo 5 dígitos para la mantis. Lo primero que hago es normalizo. Lo normalizo al número. ¿Ah? Entonces me queda 0.31415.912 por 10 a la 1. ¿Cómo sería almacenar este número con 5 dígitos si yo estoy usando el corte? Directamente lo que voy a hacer es contar 1, 2, 3, 4, 5, guardo, almaceno hasta el 5.º dígito y tiro el resto. ¿Sí? Directamente lo corto el número. Por eso se llama corte. Directamente lo que hago es le saco y descarto desde este dígito en adelante. ¿Qué pasa si uso el concepto del redondeo? Si uso redondeo, en realidad lo que yo voy a hacer es que, esta es la formulita, ¿no es cierto? Esta es la fórmula formal, por decirlo de algún modo, que consiste en que al número que tengo le voy a sumar un 5 en el último dígito. ¿Sí? Perdón, en el primer dígito a descartar. Entonces me queda esta expresión. Y yo de acá ahora selecciono los 5 primeros dígitos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué significa? Que al último dígito yo le sumo 1. Y ese es el concepto de redondeo que normalmente nosotros usamos. Si el dígito que se descarta vale 5 o más, le sumo 1 al anterior. Caso contrario, lo dejo como está. Bueno, normalmente esto
Este es el concepto que se usa, el redondeo simétrico. Ese es el que se trabaja. Normalmente se trabaja con redondeo simétrico. ¿Por qué? Porque el redondeo, porque en el caso del corte nosotros siempre vamos a tener un error por defecto. En cambio acá a veces sumo, a veces resto, entonces se van compensando los errores. ¿Está claro? Entonces, lo que se utiliza es esto, el redondeo para calcular la representación. Bien. Esto también en los libros de análisis numérico, otra forma de definirlo al error es la siguiente. Se dice que el flow de X es el valor X multiplicado por 1 más un cierto epsilon que le llamamos error de redondeo. En el caso del redondeo, ese error de redondeo está por debajo de un medio de b a la 1 menos t. Recuerden, b es la base y t el número de dígitos de la matriz. En el caso de corte, el error de redondeo está acotado por b a la 1 menos t. Acá tenemos otra razón más. Esto está demostrado que el error del redondeo es del orden de la mitad del error de corte. ¿Sí? Conclusión, lo que normalmente uno utiliza es redondeo, redondeo simétrico. Bien. Me gustaría como para que practiquemos un poquito lo que hemos visto, que me hagan estos pequeños cálculos. O sea, calcular los errores absolutos y relativos en estos ejemplitos tan sencillos. Es simplemente aplicar la definición. Les doy unos 5 minutitos, ¿sí? Para que me hagan este cálculo, por favor.
¿Cómo vamos, chicos? Bien, profe. Bien. ¿Quiere alguno comentar algún resultado? Profe, una pregunta. Sí. El error absoluto puede ser negativo porque ahí tendría que ser x menos x a la e, ¿verdad? El x a la e. Acuérdate que es valor absoluto, o sea, va a ser siempre positivo. No interesa cuál restes de cuál, porque siempre va a ser el valor absoluto. No hay Bien. problema. En este caso, profe, Sí. el error relativo de de todos los errores calculados sería el mismo, pero lo que diferenciaría cada uno de ellos es la magnitud que se ve reflejada en el error absoluto. Bien. ¿Hay alguna coincidencia con esto? ¿Hay algún otro que tenga este mismo resultado? ¿Alguno de los otros chicos? Bien, como resultado general está bien. Ahora, a ver, pregunto a alguien más, ya que está correcto lo que vos me estás diciendo. A ver, algunos que ya lo haya resuelto, ¿qué orden de error le da, por ejemplo, el primero? 0.3 mil, 10 a la 1 menos 0.3100 por 10 a la 1. ¿Cuál es el orden del error absoluto? ¿Cuánto le está el error absoluto? ¿Recuerdan que es la diferencia entre X y X? A mí el error absoluto me da 0,1 por 10 a la 1 y el error relativo 3,33%. 3,33%. A ver, no, ¿por qué no me lo has hecho en porcentual? ¿Lo has hecho porcentual? Claro, porcentual. 3.33% por 100. Sí, está bueno. Sí, bien, está bien. ¿Alguien más que le dé este resultado? El error absoluto 0.1 y el error relativo 3.333 sería por ciento. O si no es porcentual, ¿cómo sería la notación? A ver, alguien que haya hecho de otro, que lo haya calculado. Sería 0,033. 0,0333. Bien. Profe, Ana Lucía también dice lo mismo que Guadalupe, 0.033333. Perfecto. Y si a eso lo normalizamos, chicas, ¿cómo lo escribirían normalizado? Ese resultado que me acaban de decir que es correcto, ¿cómo lo normalizan? O sea, normalizarlo es como está expresado el número X, digamos. ¿Cómo lo escribirían con la mantisa normalizada el valor?
El mismo resultado que me están diciendo, escribiéndolo con mantisa normalizada. Profe, sería 0,33 por 10 a la menos 1. Exacto. 0.3333, ¿no es cierto? Sí. Recordemos que tenemos 4 dígitos de la mantisa, perfecto. Sí. Sí. Bueno, muy bien, chicos. Me alegra mucho la participación. ¿Y el segundo? Donde tengo 10 a la... El segundo sería lo mismo, solamente que en vez de por 10 a la 1 sería por 10 a la menos 3. Lo mismo que el tercero sería por 10 a la 4. En el segundo, entonces, sería 0.1 por 10 a la ¿cuánto? A la menos 3. ¿Seguro? ¿Estamos todos de acuerdo con ese 10 a la menos 3? ¿Todos coinciden? No sería el mismo resultado que el anterior. 0,01, porque los dos dicen a la menos 3, ¿verdad? Tendría que ser el mismo resultado que el anterior, 0,01, ¿o no? Pensemos en la representación con mantisa normalizada. ¿Cómo nos quedaría? Siempre tratemos de normalizar la representación. El error absoluto de la segunda fila. Sí. 0,1 por 10 a la menos 4. Bien, claro, si lo normalizamos y corremos un lugar más, nos quedaría la menos 4. Bien. ¿Y el error relativo? Sería el mismo que el anterior. 0,333 por 10 a la menos 1. Bien, perfecto. Y en el último caso, donde tengo 0.3 por 10 a la cuarta y el X asterisco es 0.31 por 10 a la cuarta, ¿cuál sería el orden, cuál sería el valor del error absoluto? 0,01 por 10 a la 3. ¿Están todos de acuerdo con ese resultado? Si lo normalizas, en realidad fíjate que vos si sacás el 10 a la cuarta cuando lo escribís normalizado, ¿cómo te queda? El exponente común es 10 a la cuarta. Cuando normalizas la expresión del error, ¿qué te queda? Enan dice 0,1 por 10 a la 5 y a la quinta. Me parece que no, que al revés va. No le sumamos, sino que le restamos, ¿ah? ¿Qué opinas, Hernán? Sí, a la 3. A las 3, ahí estamos de acuerdo ahí. Bien, bien. Y el error relativo, como ya me lo han dicho, es igual, ¿sí? Que en el segundo y que en el primero. Bien. Entonces, fíjense, acá en realidad este es un ejemplo muy sencillo a los efectos de verificar lo que habíamos planteado, ¿se acuerdan en la clase anterior? ¿Qué es la conclusión? Que en realidad el error relativo es una medida mucho más significativa de error que el error absoluto, ¿sí? Porque en el error absoluto, dependiendo de la magnitud de los números, puede variar mucho, pero quien me dice realmente
una estimación más certera del error relativo, ¿ok? Bien. ¿Y por qué pasa eso? Fíjense, hay un detalle acá. Fíjense ustedes que dependiendo de acá lo que está variando mucho es la magnitud de los números, ¿no es cierto? Y por eso es que varía tanto el error absoluto. Pasamos de acá de décimas, acá tenemos 10 milésimas y acá tenemos de los miles. ¿Por qué? Porque varía la magnitud de los números. Eso, fíjense cómo se refleja en la representación. ¿Cómo lo notamos esto en la representación? Miren, esto por supuesto es un sistema muy chiquitito, ¿no? Pero acá la verdad es que se visualiza muy bien lo que pasa en la recta cuando trabajamos con un número mayor cantidad de números. Fíjense que a medida que los números son más grandes, la separación entre los números va aumentando. O sea, este gap, o sea, la distancia que hay entre dos números consecutivos es mucho más grande a medida que los números son mucho más grandes, ¿sí? O sea, si los números son pequeñitos, la distancia entre dos valores consecutivos es pequeña. Entonces, por supuesto que el error acá es mucho más grande, porque cuando yo acá tengo un montón de números que podría querer representar, y esos números o van a ser 4 o van a ser 5, y acá o van a ser 5 o van a ser 6, y si me voy más allá, por supuesto, mucho más. En cambio, en esto, como los dos números estos están mucho más cercanos, la distancia, el error que yo cometo es mucho más pequeño. Entonces, acá tenemos acá esto es un llamado de atención, ¿sí? Por un lado, acá, cuando yo hago cálculos con números que tienen magnitudes muy diferentes, piensen que esto es un numerito que acá estoy trabajando entre 0 y 7. Piensen si yo trabajo con miles, con 100 miles, con millones, esto se amplifica muchísimo más. La idea es que si yo trabajo con números pequeños y números grandes, tengo que tener cuidado, porque podría ocurrir que la magnitud de estos números pequeños se pierdan cuando yo los combine con números grandes. Entonces eso es un cuidado que tenemos que tener cuando nosotros programamos algoritmos. Generalmente tenemos que trabajar primero con los más pequeños, hacer todos los cálculos acá y recién ir a trabajar con los más grandes. ¿Está claro? Porque si no se pueden introducir errores importantes. ¿Ok? Entonces, de nuevo, estos gaps van cambiando, pero como el error relativo generalmente es de un número al otro, el error relativo no cambia tanto como cambia el error absoluto, ¿ok? Así que a tener cuidado con eso. Luego en el práctico van a ver una serie de pautas y de hints para ver qué cosas pueden pasar y cómo prevenir, ¿ok? Bien, bueno, sigamos entonces con lo que llamamos operaciones aritméticas en puntos flotantes. O sea, supónganse un ejemplo muy sencillo. Miren, trabajemos en lo que sí manejamos bien, que es el sistema decimal. Supónganse que estamos trabajando en base 10 con 3 dígitos, las matrices de 3 dígitos. Entonces tenemos dos números representados exactos en este sistema. 0.164 por 10 a la 3 y 0.280 por 10 a la 3. Cuando yo lo sumo, ¿qué va a pasar? Yo no voy a poder guardar exactamente estos números. ¿Por qué? Porque voy a tener una cifra cuarta que ya no la puedo guardar. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué conclusión me lleva esto? Que cuando yo opero con números que están en una cierta base, los resultados son también a su vez números que tienen que ser representados. Entonces, eso me apareja lo que nosotros llamamos las operaciones del cálculo. ¿Por qué? Porque en realidad cuando yo hago X más Y, yo no estoy haciendo un X más Y como lo conozco de la aritmética tradicional. En realidad yo estoy haciendo operaciones que llamo en punto flotante.
¿Por qué? Porque el resultado de estas operaciones también son números que se representan en la misma sistema de puntos flotantes. ¿Esto cómo lo puedo expresar? Fíjense, esto lo van a encontrar en algunos libros de este modo. Cuando yo opero dos números, en realidad, esta operación que le pongo un sombrerito, el resultado de esta operación es en realidad, ¿qué cosa? Es el float de lo que sería la operación aritmética usual de estos dos números. ¿Ah? Es decir, que lo que yo tengo es el resultado de la operación, pero afectado de error de redondeo. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como error en los cálculos. Que los resultados de operar con estos números son a su vez números que son representados también en el mismo sistema. ¿Mm? Bien. Un concepto que nosotros lo vamos a ver siempre referenciado es lo que se conoce como unidad de redondeo. Se llama unidad de redondeo al menor valor u tal que cuando yo a 1 le sumo ese u, tengo un valor mayor que 1. ¿Eso qué significa? Yo les decía, volvamos al dibujito que tenía yo acá. Wow, ¿dónde está? Perdónenme. No lo voy a encontrar acá. Fíjense, la unidad de redondeo, como los números van cambiando, digamos, los gaps, estos son diferentes, se toma como referencia el 1. Entonces, la unidad de redondeo es, si yo acá tengo, acá sería, dependiendo de lo que yo trabaje, esta sería la distancia entre el número 1 y el que le sigue. Bueno, la unidad de redondeo sería el radio acá. Yo tendría que pensar que divido esto en 2. Entonces, si el número que yo quiero representar está dentro de esta porción, de este medio intervalo, va a ser un 1. Si el número que yo quiero representar está de esta otra parte, va a ser 5/4, en este caso particular. Entonces, la unidad de redondeo es lo que me define la mitad esta que está acá. Es lo que define qué número va a ser 1 o va a ser mayor que 1. Eso ustedes lo pueden, digamos, ya van a ver que depende de la máquina y depende del lenguaje. ¿Ah? Probablemente en el práctico, ustedes lo hagan al cálculo de cuánto vale esta unidad de redondeo. Y este es un elemento que ustedes lo van a ver referenciado cuando se hace el análisis de los algoritmos. Generalmente siempre se invoca esta unidad de redondeo, ¿ah? Porque es una medida de la forma en la cual yo puedo modificar mis resultados en base a la precisión de la máquina. Bien, entonces, si yo en cada cálculo cometo un error, al cabo de una cierta cantidad de operaciones, yo tengo lo que se conoce como error de redondeo acumulado. ¿Qué es el error de redondeo acumulado? Es la suma de todos los errores efectuados durante el cálculo. ¿Sí? Si yo tengo una serie, una operación, un algoritmo que me genera una cierta cantidad de operaciones, la suma de todos esos errores es lo que yo conozco como error de redondeo acumulado. Bien. Entonces, nosotros acá tenemos a modo de ejemplo, supónganse este valor en base 10 y con una mantisa de 8, yo tengo acá 3 números, A, B y C. Y lo que vamos a hacer es implementar esta suma. Vamos a sumar los valores A más B más C. Y lo voy a hacer de dos formas diferentes. ¿Sí? Bien. Yo voy a sumar A más B más C. Y el resultado que obtengo es este. Y voy a usar otro algoritmo, porque podríamos pensar, esta es otra forma de hacerlo, y puedo pensar que este es otro algoritmo. Voy a sumar A más B, y a ese resultado le voy a sumar C. Y fíjense el resultado que obtengo. El resultado exacto de esta suma es este valor que tengo acá.
Pregunto, ¿cuál de estos dos resultados es mejor? ¿Qué les parece? ¿El I o el 2I? ¿Qué me dirían ustedes así de ver nada más el resultado exacto y estos dos valores aproximados, digamos, porque he usado este algoritmo y este otro? ¿Cuál les parece que es mejor? Profe, Ana dice el primero. Bien. ¿Por qué, Ana? ¿Por qué te parece que ese es mejor? ¿Por qué pensás vos, Ana, que el primero es Dice mejor? que es más cercano al real. Bien, bien. Un concepto muy sencillo, un criterio muy sencillo es calcular el error, ¿no es cierto? Si yo calculo el error absoluto, fíjense en ambos casos, si calculo el error absoluto restando este número menos este número, me da cálculenlo, y este número menos este otro número, cálculenlo. Les doy 3 minutos para que hagan los cálculos y que me piensen por qué podría ser la diferencia. Tienen 3 minutitos nada más, ¿ok? Bien, piénsenlo un poquito a ver qué aporte me pueden hacer ustedes a los motivos. ¿Qué les parece, chicos, entonces? ¿Qué explicación encuentran a esto? ¿Cuánto les da el error en un caso y cuánto les da el error en el otro? Usando el algoritmo, digamos, ¿cuánto valdría el error? A ver, le hago la pregunta de otro modo. ¿Hasta qué cifra coinciden los dos resultados? A ver, lo veamos quizás por ahí, es más fácil de contestar la pregunta. ¿Hasta la tercera? ¿Cuántas cifras de coincidencia tiene el resultado obtenido en I y el resultado exacto? ¿Hola? Ay, no los escucho bien. 7 coincidencias. ¿Cuántas, perdón? ¿7? 7 Sí, después de la profe. coma. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. ¿Ah? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Entonces, fíjense, coincide los resultados de I con el exacto hasta la séptima cifra. ¿Ah? Y recién acá hay un error. Bien, perfecto. Y en el segundo caso, en el 2I, 3. 13. O sea que es mucha la diferencia. ¿Ah? O sea que en este caso tenemos error recién acá en esta cifra. O sea, digamos, esta es la cifra mala, por decirlo de algún modo,
Y en este caso, mira, tenemos error ya en la cuarta cifra. O sea, la verdad que la calidad de los resultados es muy, muy distinta. Por supuesto, es mucho mejor este que este. Y si ustedes analizan cuántas operaciones se han llevado a cabo en ambos casos, ¿cuántas operaciones son? Si nosotros pensamos en, claro, el número de operaciones, estos son dos algoritmos. En el primer caso es una suma y la otra, y en el otro caso también son dos sumas. Entonces, fíjense ustedes que en dos operaciones, ¿verdad? Que este es tremendo el orden del error. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿cómo medimos nosotros la incidencia? Si nosotros estamos trabajando con una precisión de 8 dígitos, estos son 8 cifras decimales, yo en 2 pasos he perdido 5. Es muchísimo. Este algoritmo es malísimo, digamos, si lo queremos decir así. En cambio acá, he perdido en la misma cantidad de pasos, he perdido solo 2. ¿Ah? Bien. Entonces, esto es algo que uno en principio, si uno puede, debería tratar de analizar cuando uno va a trabajar con un algoritmo. Lo que uno espera es que este error del redondeo no crezca mucho. ¿Ah? Porque si disculpe, no, profe. Sí, sí. Y, o sea, nosotros para medir qué orden de redondeo en cada operación sería el conveniente, hacemos una prueba con algunos números, ¿verdad? En general, si tenés tiempo, sería lo ideal. Pasa que muchas veces, cuando los algoritmos son muy largos o con muchas operaciones, no es tan fácil, pero sí, eso sería el procedimiento aconsejado para medir. Totalmente de acuerdo. Sí. Claro. Bueno, y acá miren, este es un pequeño análisis de cómo se analizaría, digamos, este es a modo de ejemplo, ¿no? Analicemos por qué. Fíjense, lo que yo les decía, cada operación tiene un error de redondeo asociado y el error se va acumulando. Entonces, fíjense en el ejemplito de recién, que es muy cortito, entonces muy fácil de analizar. Miren, lo que nosotros calculamos es este valor Z, que es la suma, es A más B más C. A vale esto, B vale esto y C vale esto. Y nosotros hemos planteado que en el primer caso hemos hecho la suma de esta manera. O sea, tenemos un resultado intermedio que es B más C, que está hecho acá, y a ese resultado intermedio le sumamos el valor A. ¿Sí? Eso está acá. Entonces, ¿qué nos queda acá? Cuando yo hago B más C, ¿qué me queda? Me queda este resultado. Cuando yo a este resultado lo voy a normalizar y lo tengo que expresar de forma tal para normalizarlo, después voy a hacer la suma, este resultado que yo tengo acá, lo expreso en forma normalizada, lo llevo a normalizarlo y me queda así. Ahora yo le tengo que sumar a este valor, le tengo que sumar el valor de A, que era este, ¿no es cierto? Para poderlo sumar a A con este valor intermedio, en realidad lo voy a expresar para que los exponentes sean, digamos, sean compatibles, lo voy a expresar de este modo. Y al hacer la suma, tengo este resultado. ¿Ok? ¿Está claro esto? He sumado B más C, lo he normalizado el resultado y luego le he sumado el otro numerito, que es el valor A. Y obtengo el resultado bastante bueno, digamos. Ahora lo hago al algoritmo del otro modo. ¿Cómo sería? Voy a sumar A más B. Cuando sumo A más B, para yo poderlos acá, para poder compatibilizar, tengo que compatibilizar interiormente, tengo que tener los exponentes iguales, los escribo de este modo. ¿Sí? Lo sumo y a este resultado, que acá fíjense por la limitación que tengo, en realidad acá lo que pasa es que yo he perdido cierta información. Y a ese resultado después le sumo el C,
como el C es un valor negativo, fíjense qué pasa acá. El C es un valor negativo que tiene muchas cifras en coincidencia con el resultado que yo tenía de A más B. Entonces, cuando yo hago la resta esta, ay Dios, cuando yo hago esta resta, ¿qué pasa acá? Estoy teniendo muchos ceros adelante. ¿Por qué? Porque estos coinciden en muchas cifras. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo a esta expresión la escribo normalizada, la voy a normalizar, me queda de este modo. Y ahí es donde yo, fíjense, he perdido estas cifras, he perdido información. ¿Ok? Ya vamos a ver ahora que esto es un nombre, este tipo de error tiene un nombre especial que ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, ¿está claro? O sea, moraleja. ¿Cuál es la idea de este ejercicio? Es mostrarle que acá dos formas de hacer el cálculo de una operación tan sencilla que nosotros en la cabeza lo tenemos como equivalente, porque aritméticamente, algebraicamente son equivalentes, numéricamente no lo son. Esa es la idea. ¿Sí? Profe. ¿Sí? En la diapositiva anterior estaba mal el número C. Ah, no me digas. Sí, estaba igual a B, por eso igual hacíamos el cálculo de A0. Ay, Yo no entendía nada. Sí, yo también, como que estaba ahí. Muchas gracias, miren, gracias, lo voy a anotar para cambiar. Mira, lo tenía desde el año pasado y no me vendí. Perfecto, muchas gracias. Disculpe, bien. profe. Acá está bien entonces, sí, te una escucho. duda. Entonces siempre convendría sumar los números que tienen el mismo, o sea, la misma matiza, digamos, primero, para no perder dígitos. Claro, en realidad te conviene en general, sí, evitar restar números que son parecidos. Sí, tenés que tratar de acumular la mayor cantidad positivo y después hacer las restas, sí señor. Sí, claro, eso bien, sería gracias. la idea. Bien. Bueno, esto como conclusión. Los resultados de las operaciones van a tener errores por los operandos y por los errores que tenés al efectuar estas operaciones. ¿Ah? O sea que vos tenés que considerar que tenés por un lado el error de los números que son tus datos, pero cuando vos operas con todos esos números va a seguir generando más errores. ¿Ok? Bien. Y esta sería la explicación en general. Que los errores de redondeo invalidan las leyes básicas de la aritmética. Por ejemplo, la asociatividad. ¿Ah? ¿Qué es lo que nos pasó recién? X más Y más Z no es lo mismo que X más Y más Z. Tampoco vale la distributividad del producto o del cociente respecto a la suma. ¿Cuál es el problema? Que nosotros en nuestra cabeza lo tenemos tan incorporado y tan asumido que para nosotros esto no puede ser, digamos. Nosotros cuando operamos y escribimos nuestra fórmula, eso es algo que lo damos por descontado. Acá hay que ponerse un poquito más de análisis de lo que hay que hacer. ¿Ok? Bien. Ahora, si este es un caso que los errores crecen mucho, ¿por qué? Les vuelvo a repetir. Nosotros acá hemos visto que datos que tenían una precisión de 8 cifras, hemos llegado a un resultado con una precisión de 3. Esta es una pérdida de precisión muy grande. O sea, lo que hubo acá es digamos, se ha proyectado el error de los datos al resultado. Ha habido un crecimiento muy grande del error. Y eso es lo que llamamos, fíjense, método mal condicionado o método inestable. ¿Se acuerdan que antes habíamos hablado que estaban los problemas mal condicionados? O sea, puede ocurrir que un problema ya sea por esencia mal condicionado. En ese caso estamos complicados porque muy difícilmente el método nos cambia esa característica. Pero también está la característica de un método mal condicionado. Esos métodos mal condicionados o inestables hay que evitarlos, ¿sí?
porque normalmente vamos a tener inconvenientes de que el error de los datos va a crecer mucho. ¿Sí? Bien, acá está una definición, es esto. Si pequeños cambios en los datos producen pequeños cambios, decimos que el método es estable. De otro modo, es inestable. Pero muchas veces ocurre que la estabilidad va a depender de los datos, que no sé quién me lo planteaba recién. Entonces es importante, digamos, tener claro que dependiendo de los datos podemos tener una condición, algo que sea condicionalmente estable, o sea, la estabilidad va a depender de los datos con los cuales trabajemos. Y acá de nuevo otra definición que ustedes van a encontrar, inestabilidad inherente es la que depende del problema, independientemente del método, y la inducida es la que se produce. ¿Por qué? Porque para un problema yo estoy usando un método que no es el ideal. Eso se conoce como inestabilidad inducida. Eso que me lleva a que yo tengo que, por eso es bueno la capacidad de elegir un buen método para un determinado problema. Veamos ahora el error de la definición de lo que es error de significación. Esto es fuente de muchos errores en cálculo numérico. Hay muchos algoritmos en los cuales el error depende de esto. Veamos cuál es la definición. Decimos que un número P asterisco aproxima un número P hasta T dígitos si T es el mayor entero no negativo para el cual se verifica esto. ¿Qué significa esto? Que el error relativo está acotado por 0,5 por B a la 1 menos T. Recuerdan, B es la base y T el número de cifras significativas. De nuevo, estas definiciones matemáticas a veces no son sencillas, pero veamos en la práctica qué representa esto. Supongamos un ejemplo muy fácil. Supongamos que el número que yo quiero aproximar es raíz de 3, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿en cuántos dígitos aproxima el valor 1.7 al valor P? ¿Y en cuántos dígitos aproxima el valor 1.73 a P, que es la raíz de 3? Entonces, supongamos que tengo, tengo acá, acá es 1.7, hoy sigo, no sé qué he hecho cambios y los he ido dejando. Perdónenme, si P asterisco es 1.7, no 73. Entonces, fíjense, T igual a 2 sería el mayor entero no negativo que verifica la desigualdad. ¿Por qué? Porque acá la coincidencia con raíz de 3 es de dos valores, de 1 y 7. Entonces, ¿qué hago? Lo reemplazo acá y lo acoto acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Fíjense que el valor es la distancia que hay de raíz de 3 a este valor P asterisco, perdonen, es 1.7, es 0.0185. Y eso en el fondo, ¿qué es? Lo aproxima hasta la centésima. Es simplemente eso lo que quiero representar. ¿Qué pasa en este otro caso? Donde P asterisco tiene 3 cifras, es 1.73. Entonces, T igual a 3 es el mayor entero no negativo que verifica la desigualdad. Reemplazo acá el P asterisco por este numerito, ¿y qué es lo que yo obtengo acá? Fíjense ustedes. Tengo que la coincidencia es hasta la tercera cifra decimal, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con cifra significativa es cuántas cifras coincide el valor P' con el valor P. Es simple y sencillo. ¿Bien? Ahora, ¿cuándo se produce el error de significación? Porque todo esto no es más que la definición de cuando un número lo aproxima a otro en T dígitos significativos. ¿Qué es el error de significación? Entonces, el error de significación ocurre cuando yo al operar
o pasa una pérdida de dígitos significativos. A ver, ¿cómo sería esto en la práctica? Un ejemplo es lo que mejor nos va a mostrar esto. Fíjense, yo tengo un numerito x1, 0.76456 por 10 a la 0 y un valor y1 que es 0.76444 por 10 a la 0. Yo sé que x1 e y1 aproximan a x y a y en 4 cifras significativas. ¿Está claro? Es decir, que x1 coincide con x en 4 cifras significativas y que y1 coincide con y en 4 cifras significativas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Ahora, yo quiero operar con estos valores. Quiero calcular el valor z. ¿Z a qué va a ser igual? A la diferencia entre x e y. Simplemente z es una resta. Como yo no tengo los valores x e y, sino que tengo las aproximaciones a x, que es x1, y la aproximación a y, que es y1, en realidad lo que yo voy a calcular es z1, que es una aproximación de z. ¿Está claro, no es cierto? Z1 es un número de puntos flotantes que se obtiene restando los dos valores que son representaciones en puntos flotantes de los números originales. Hago la resta, ¿y qué es lo que me queda? Resto Z1, X1 menos Y1 y obtengo Z1. Este Z1 ¿a qué es igual? A 0.12, tengo 5 cifras, la pongo 0.1230 por 10 a la menos 3. La pregunta que me hago ahora es, ¿en cuántas cifras significativas aproxima Z1 a Z? Donde Z1 es el resultado de restar X1 e Y1. Y bueno, si yo veo Z1, yo digo, bueno, hay dos. Tengo acá dos cifras significativas, ¿sí? Pero tengo que hacer un análisis un poquito más profundo. ¿Por qué? Porque mi planteo de problema inicial era que que X1 e Y1 los aproximaban a X a Y en 4 cifras. ¿Eso qué significa? Que este número, aunque tiene 5 dígitos, este quinto dígito y este quinto dígito está afectado de error. Entonces, este Z1, que tiene esta expresión, yo sé que este dígito proviene del quinto dígito de los valores originales, o sea que este tiene error. Es decir, que en realidad la aproximación de Z1 a Z es de solo un dígito. Yo solo puedo asegurar la precisión de un dígito. Conclusión. Patricia. Sí. En el Z1 final, cuando ya dice 0.12, creo que debería ser 0.32, si no me equivoco. Es un error de tipeo, creo, ¿puede ser? Ay, sí, por Dios, estoy mortal. Sí, gracias. Sí, claro. Sí, gracias, Gachi. Sí, es error de tipeo. Acá, fíjense, porque yo acá lo único que he hecho es reescribir este numerito, lo he puesto, digamos, el corrido de acá para normalizarlo. Sí, hasta acá. Gracias, Gachi. Sí. Es 0.32. Perfecto. Gracias. Ya estoy anotando los cambios que tengo que hacer para la fe de rata. Entonces, conclusión. Acá ha ocurrido un error que llamamos pérdida de dígitos significativos. ¿Por qué? Porque si los datos de partida X1 e Y1 aproximaban a los datos originales en 4 cifras, el resultado que yo obtengo lo aproxima en una sola cifra, o sea, es malísimo el resultado. Y fíjense en una operación. Bueno, esto es lo que estamos viendo acá, es lo que ha ocurrido en este ejemplo que hemos pasado acá. Lo que hubo acá es pérdida de dígitos significativos. ¿Por qué? Porque estos dos números coinciden, fíjense, hasta acá. Y ahí se ha producido la pérdida de dígitos. ¿Ah?
Entonces, el error de pérdida de dígitos significativos puede hacer crecer muchísimo el error de los datos. ¿Cuál es el inconveniente cuando nosotros hoy en día programamos algoritmos que son tan largos, con tantos pasos, que nosotros nos perdemos? O sea, nosotros podría ser que al comienzo del algoritmo tengamos claro, pero si tenemos algoritmos, sobre todo, ustedes van a ver que la mayoría de los métodos numéricos son procesos iterativos. Entonces, si nosotros comenzamos a iterar 10, 100, 1000 veces, entonces es muy difícil de prevenir esto, a menos que nosotros de entrada tengamos muy claro esto y tratemos de escribir las fórmulas de forma tal de prevenir este tipo de error. Ya van a ver cuando desarrollemos distintos algoritmos que en muchos de los casos ya esto está previsto, y hay recomendaciones. Pero cuando ustedes escriban sus propios algoritmos, creo que es fundamental que no olviden esto, ¿ok? Yo diría que dejemos acá, terminemos acá, la clase que viene ya nos queda muy poquito, ya el tema de propagación de errores, ¿les parece? Yo tengo las 7, ¿sí? Sí, profe. Bueno, mañana AETP, ¿quieren ustedes decirle, Gachi y Leo? Chicos, ya está el TP subido en la página y también está subido el apunte que les decíamos de sistemas de numeración posicional, por si alguno no se acuerda. Está más detallado y bueno, seguimos, bueno, por lo que cuando tengan dudas se comunican con la cátedra. Les pediríamos que miren el TP para mañana y lean miren el TP y lean un poco el apunte también para que tengamos una base para empezar a trabajar. Lo mismo lo vamos a explicar los ejercicios. Chicos, otro anuncio. En la plataforma está subido un pequeño control de Python. O sea, son algunos ejercicios bastante simples de resolver, más que nada para ver si entienden por completo cómo es la codificación del mismo y también para que suban un ejercicio resuelto. Así que lean bien las consignas para que la autocorrección del mismo sea más rápida también. Bien, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? Sí, le quería hacer una consulta. Sí. Respecto al error de significación, luego de que se la resta, ¿es recomendable escribir el dígito con el dígito afectado? ¿Se entiende? Si es recomendable escribir el dígito que está afectado de error. Y sí, porque acordate que en la representación original estaba, entonces es un resultado que está, sí, porque el dato que vos te llega, aunque está afectado de error, pero así viene, entonces sí, uno no lo puede prescindir, digamos. Bien, estaría más cerca de ser correcto. Claro, exactamente. Bien, gracias. Bien. Bueno, chicos, hasta luego. Chao, chao. Adiós. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias por la clase. Chao. Chao, chicos, hasta luego. Chao, chao.